Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a su programa Arsenal, donde semana a semana estaremos comentando el acontecer nacional con nuestra compañera de ruta, Paola Barquet. Y qué mejor para arrancar que Jesús Zambrano, un hombre que ha recorrido prácticamente todo el espectro político. Recordamos que inició en la clandestinidad de la guerrilla, hoy está como presidente nacional del PRD y tiene su asiento en el Pacto por México. El momento es muy propicio porque estamos en una ciudad convulsionada por un movimiento, el movimiento de los maestros, que hace 3 semanas ha dislocado completamente la vida de los capitalinos. Un costo grande para una ciudad que desde 1997 es gobernada para el izquierda. Jesús, un comentario para iniciar sobre lo que estamos viviendo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Qué bueno que tenga la fortuna con Paola y contigo, Paco, de estar... Es un honor, además. En este programa, en este inicio de sus actividades en este medio. Y desde luego para nosotros es un privilegio también que podamos estar en esta ocasión aquí. Yo les diría que desde luego es preocupante la situación que se vive en la Ciudad de México y que también está impactando la vida del país ahora con estas movilizaciones de la disidencia magisterial, de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación, y que después de que ya se realizaron las reformas correspondientes en materia educativa, que se recogieron una parte muy importante de sus demandas, de sus propuestas, y fueron incorporadas especialmente en lo que corresponde a la ley del servicio profesional docente, decía, preocupante porque se trastoca la vida cotidiana de la Ciudad de México, esta ciudad de libertades, pero que se ha entendido lamentablemente como de libertades para que todo mundo piense que puede, o algunos, mejor dicho, pueden hacer lo que quieran, en detrimento de la libertad de otros que son la mayoría de la Ciudad de México. Y yo no puedo de ninguna manera compartir tampoco los actos de vandalismo que hemos visto en los últimos días, particularmente los que se dieron en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Yo soy de los convencidos de que el jefe de gobierno ha estado actuando dentro de un marco de muchísima prudencia, con mucha responsabilidad, porque si bien es cierto que se trastoca la vida cotidiana de la Ciudad de México, y no comparto que eso suceda, también es cierto que la gente no quiere que esto se contenga sobre la base de la represión, no quiere la Ciudad de México ver sangre, no quiere ver muertos, y entonces tenemos que pensar en que ojalá y los maestros de la disidencia magisterial pues asuman que no les hace bien a su movimiento estar haciendo que se moleste, que se irrite la sociedad capitalina, y que tampoco les hace bien que los niños de las escuelas, en las entidades de donde vienen, estén sin clases. Déjeme darle primero que nada la bienvenida, y quiero justamente comentar, ahorita decía prudencia. Prudencia es una palabra que ahorita quizá a los mexicanos ya nos queda sobrando, porque igual y la prudencia ya fue demasiado lejos. ¿Qué opina? Porque quizás ahora nos ha sucedido entre el narcotráfico y los maestros, parecerían 2 temas totalmente diferentes. Sin embargo, encuentro un poco la similitud en la debilidad de poner mano dura. Hasta cierto punto, ¿se puede decir que es un Estado fallido? No, mira, yo creo que sí hay que diferenciar el narcotráfico de los movimientos sociales. Pero sí, ellos están mandando casi desde su trinchera, dicen, yo quiero que se haga esto, y el Estado, ¿cómo está reaccionando? Pareciera que están retando al Estado mexicano, en eso quizá pudieran parecerse, pero no en sus móviles, ni en sus contenidos, no, para ni en sus nada. objetivos, Claro, ¿verdad? Claro. Mira, ¿Quién gobierna? Lo que tenemos que asumir es que esto es resultado de problemas que se han ido acumulando. El tema educativo no es responsabilidad del gobierno del Distrito Federal, ha sido responsabilidad de los gobiernos del PRI y luego 12 años de gobiernos panistas, en donde permitieron que los problemas educativos en el país se fueran ahondando. A nosotros no nos han dejado gobernar el país.
hubiéramos hecho seguramente muchas otras cosas y no hubiéramos tenido que llegar acá. Y si esto lo situamos en el escenario de una gran crispación social, porque no hay oportunidades de desarrollo para la gente, para la mayoría, para las nuevas generaciones, más de la mitad de la población viviendo en pobreza, digo, algo nos ha de decir. Claro. ¿Sí? Entonces, en medio de todo esto es que se da, como que se vienen y se conjugan y se condensan, mejor dicho, múltiples problemas que hoy se expresan con esta gran irritabilidad. Si bien ha sido resultado del papel del PAN y del PRI, el PRD, ¿qué propondría en este caso de los maestros que estamos tocando este tema? ¿Cuál es la propuesta del PRD al respecto? Mire, yo creo que deben quedar muy claras las reglas del juego en materia educativa, que tenga certidumbre todo mundo, que se explique con amplitud, que no es una ley educativa punitiva, antilaboral, como se ha dicho, que va a coartar derechos de los trabajadores de la educación, porque no lo es. Nosotros cuidamos muchísimo eso, fueron muchas de las partes, que se recogieron de los planteamientos de la disidencia magisterial y del propio PRD, y luego actuar coordinadamente entre el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México para ver qué medidas preventivas deben tomarse de manera conjunta para evitar que se colapsen regiones enteras de la Ciudad de México, como lo vimos en el aeropuerto. Yo siento que la tolerancia tiene un límite. Tú hablabas de que la gente no quiere que los agarren a garrotazos. Sin embargo, ya hemos visto escenas en la calle donde han estado a punto de haber enfrentamientos entre ciudadanos y maestros. Es decir, hay... El jefe de gobierno tiene el monopolio de la violencia legal. Es decir, para eso están las policías, para cuando hay que emplearlas para restablecer el orden, pues restablecer la ley, pues hay que hacerlo. Ese es el límite. Pareciera que se están excediendo en la tolerancia y al mismo tiempo se está exacerbando la molestia, la irritación de los ciudadanos, que pues la verdad están pagando un pato que no les corresponde. Pues, yo digo que justamente lo ha señalado muy bien, Paco, el límite es ese que el propio jefe de gobierno ha señalado en las últimas horas, en el sentido de proteger también la integridad de los habitantes de la Ciudad de México. Cuando se esté justamente lindando en esa frontera, es cuando entonces la autoridad tiene que dejar claro que ese es el límite que no se puede rebasar. Entonces, ojalá también la prudencia pronto empiece a caber en los maestros que están aquí manifestándose. Ojalá y pronto también asuman que el daño que le están causando a la Ciudad de México y a las familias allá en los estados de donde vienen, porque siguen sus hijos sin iniciar clases en este periodo lectivo, pues entonces que los asuntos empiecen a resolverse. Y de verdad, que en las mesas estas de negociación, que queden claros los momentos, los periodos en los cuales un nuevo modelo educativo tendrá que echarse a andar, que ellos tendrán que ser parte de esto, que la gran reforma educativa que requiere el país tendrá que ser con ellos, con los maestros, los que están aquí y los que están dando clases en todo el país. Se ha hablado mucho, y es la pregunta del millón, de que hay una mano tras que mece la cuna. ¿Quién está financiando? Porque esto cuesta un dineral, mantener 20, 30 mil maestros diarios aquí en casas de campaña, con 3 comidas diarias, con todos los gastos que esto implica, con camiones en movimiento, con transportes desde los estados de origen. No parece ser cosa de una sola persona, o sea, tiene que haber ahí, y nadie, cuando les preguntas, nadie sabe quién está financiando o quién es el que está detrás de todo esto. Pues es muy probable que haya no solo una, sino varias manos meciendo la cuna. El PRD no. El PRD no está metido en eso, lo quiero dejar muy claro, no tenemos ninguna responsabilidad. Sería como estar haciéndonos harakiri, atentando contra el gobierno de la ciudad, generando todos estos problemas. Porque en un punto apoyaron al sindicato. En algún punto estaban... Bueno, en las demandas nosotros hemos dicho que compartíamos muchas de sus banderas y están incorporadas para evitar, subrayo, cualquier pretensión de... ¿Y esa bandera sigue ondeando igual? No, por eso digo, yo creo a estas alturas que la disidencia magisterial no tiene sustancialmente razón
en lo que están, en salir a la calle y en seguir protestando, diciendo cosas que no son. Por eso todo esto también debe aclararse. Y si yo tuviera la posibilidad de contar con los órganos de inteligencia que sí los tiene el Estado mexicano, yo podría saber a estas alturas no tienes ni quién sospecha está de quién pudiera detrás estar. de ello. Gobiernos, estados, pues lo que pasa es que ¿Quién? Las hipótesis científicamente tienen una razón de ser. Sí. Lo otro son meras suposiciones, exacto, meras sospechas, ¿no? Precisamente Sí. por ello digo, hipótesis. No, yo no tengo hipótesis. Se habla de personajes de Oaxaca, se habla incluso algunos dicen que hasta el CENTE mismo, es decir, la parte oficial, está utilizando la protesta de la CENTE para hacerse escuchar. Y podríamos tener razón. Miren, es cosa de que se monitoree quién movilizó en Nayarit, o quién movilizó en Chihuahua, o quién movilizó en Nuevo León. La CENTE no tiene, y en Jalisco la CENTE no tiene. La presencia en esos estados de la República quiere decir que es el CENTE también. ¿Por qué lo estaría haciendo? Porque se estima que hay alrededor de 120,000 de los llamados comisionados que cobran su sueldo en la Secretaría de Educación Pública, pero que no están en ninguna actividad vinculada a la docencia, mucho menos en un salón de clases. Eso se acaba con la reforma de la reforma educativa y con la ley de servicio profesional docente, porque nadie que esté ligado a actividades de la docencia podrá percibir un salario, una remuneración del erario público. Entonces, pues claro que, oye, con 80,000 comisionados pagados, cualquiera haría un partido político, ¿no? Y cualquiera podría Jesús, mantener. usted sabe que hay otros temas también sobre la mesa, como lo está la reforma hacendaria, también está ya discutiéndose un poco. Pero espérame, vamos a entrar primero en el tema. Ya, maestros, energética, la marcha. No, en la marcha. Me interesa el tema de la reforma energética y la lucha con un objetivo común que tiene PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador, y sin embargo son incapaces de formar un frente común para ir hacia adelante. Yo ayer te lo pregunté, Jesús, me recordaste que Andrés Manuel está poniendo condiciones y que realmente pues él no es el dueño del changarro, pues, ¿no? Sí, ni nosotros. Nadie es dueño de las banderas de la defensa del interés nacional. Allí estoy seguro que más allá de nosotros y hasta de la izquierda, considerada como tal en partidos u organizaciones, más allá de nosotros existe muchísima gente en el PRI y en el PAN que no está de acuerdo con las propuestas de reforma que se están haciendo. Y no es que seamos incapaces de ponernos de acuerdo. De ser un frente común. Yo creo que vamos a terminar caminando juntos en algún momento, todos. Pero no en esta ocasión. Ahorita estamos cada quien en sus trincheras, con sus estrategias de lucha, y cuando te ponen condiciones para que vayamos en causas que compartimos, pues entonces dices, espérame, es cuando nosotros platíquenos un poquito cuáles son esas circunstancias, cuáles son los requerimientos que está haciendo AMLO para poder. No, miren, pregúntenselos a él, pregúntenselos a él. Pero no, ya los hizo públicos, pero yo no voy a aceptar, yo no voy a aceptar condiciones, no voy a aceptar ninguna condición. Cuando decimos, a ver, coincidimos en que hay que defender a Pemex y los hidrocarburos como propiedad absoluta de la nación, sí. Ah, bueno. Pues sobre esa base vamos caminando juntos, cada quien. Vamos a contextualizar. Otra de las condiciones fue que se salieran del Pacto por México. Y ni siquiera lo hemos resuelto en totalidad. Que se opusieran a más impuestos. Totalmente. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el Pacto por México? ¿Qué pasa? Pues sigue existiendo. No se ha abordado, por cierto, en el Pacto por México, nada que tenga que ver con la reforma energética ni con la reforma fiscal hacendaria,
Y sin embargo, ahí vienen. Ahí vienen, pues sí, y que hay que abordarlas. Y hay que abordarlas, Paola, en todos los espacios que se requiera hacerlo, para defender las posiciones de cada quien. Esta semana tuvieron una reunión con el PAN, se estuvo de acuerdo que no se iban a salir del pacto. ¿Cómo funcionó la reunión? No, es que la discusión no ha sido de que si nos vamos a salir o no vamos a salir del pacto. Lo que nosotros hemos dicho es que todos estos aspectos, que además sí están contenidos dentro de los acuerdos del Pacto por México, el de la reforma hacendaria que se necesita en el país de carácter progresivo, vamos a ver si efectivamente viene así, es decir, que se eviten los paraísos fiscales, que se eviten los regímenes especiales, la consolidación fiscal, que se revisen los regímenes estos de subsidios que hoy existen, que benefician a los que menos lo necesitan. Bueno, vamos a ver si viene todo eso. La consolidación también. Sí, lo mencioné. Y qué medidas se van a tomar para que entremos a un ciclo de relanzamiento económico. Ya el INEGI ha reconocido públicamente que estamos en recesión. Bueno, a ver, que expliquen por qué caímos en recesión y cuáles son las medidas que van a tomar desde el gobierno federal para impulsar el crecimiento económico, la generación de empleo, la recuperación del campo y todo lo que tiene que ver con Jesús, con ello. Para mí es evidente que con o sin PRD estas reformas constitucionales van a ir adelante, tienen los números suficientes PAN y PRI y PRD. Con o sin PRI, PAN, con o sin PRD podrían ir, no van a ir necesariamente. Podrían ir. Las reformas constitucionales ustedes ya marcaron claramente que ustedes no van con esas reformas constitucionales ni al 27 ni al 28. Ellos insisten en que sin cambios constitucionales sería una reforma light. Es decir, ahí evidentemente hay una diferencia de criterio enorme. Es decir, llega este asunto al Congreso, lo aprueban. ¿Cómo te vas a volver a sentar con Peña? A ver, en primer lugar, vamos a ver si eso sucede. Porque una cosa es que sean sus propuestas y otra es que salgan. No, estamos partiendo sobre las propuestas de cada quien. Pues si no, mira, si estoy viendo que ya el golpe va derechito, pues ¿para qué me sigo sentando? No, yo tengo confianza en que podamos nosotros convencer con nuestros razonamientos de que no solamente tenemos la razón en nuestras propuestas, de que no solamente se requiere la reforma profunda de Pemex, sino que no se requiere la reforma constitucional y que no se requiere, por lo tanto, privatizar o entregar una parte de la renta petrolera. Y que además asuman que también allá afuera hay una sociedad que puede irritarse aún más si piensan que otra vez, con el garlito de las privatizaciones, porque no hay de otra, vamos a pensar todo mundo que ahora sí las privatizaciones le van a servir al país. Son muy malos privatizadores los priistas, así dijeron que iban a salvarnos para dar un mejor servicio. Los priistas y los que también se ven beneficiados directos de las decisiones privatizadoras, por supuesto. Dijeron que estábamos al borde del colapso en la telefonía y que íbamos a tener un servicio telefónico de mayor calidad. Y estamos al borde del colapso. Y a mejores precios, y vean cuál es la situación. Tuvimos que hacer una reforma en materia de telecomunicaciones para relanzarnos. Lo mismo nos dijeron con Imevisión, lo mismo nos dijeron con la venta de ferrocarriles, con Fertimex, con las carreteras, con los bancos que todavía seguimos pagando el FOBAPROA. Pero entonces, así como nos lo platica, podríamos decir que entonces sí estas reformas hasta cierto punto están arriesgando que usted se vuelva a sentar con Peña o que el Pacto por México siga adelante si difieren tanto en temas tan básicos para el país. A ver, están arriesgando que se irrite más el país. Pero se volvería a sentar. Es lo que a mí me preocupa. ¿En el Pacto por México? No. Veremos, dijo el ciego. ¿Para qué adelantamos vísperas? Sí, a ver. Pues vamos, ¿y qué tal si nosotros convencemos a eso y le decimos, también deben mirar afuera? Claro. También convenzan de que siendo Pemex tan productivo, que entrega el 40% del presupuesto nacional, al entregar más del 70% de sus ingresos,
si siendo tan productivo, ¿por qué tienen que privatizarlo? Pues mejor permitan que se reinvierta una parte de sus ingresos, de sus ganancias, que se modernice y que sigamos verdaderamente siendo rectores por parte del Estado mexicano del manejo de la industria energética y petrolera. Tema de otra conversación, pero bueno, no tenemos, por ejemplo, la tecnología para ir a 10,000 metros a buscar petróleo de profundidad. Tenemos, pues, mira, claro, si tú apoyarte en otras empresas. Durante décadas has llevado a que Pemex no se modernice, pues no tienes una tecnología de punta ahorita. Tendríamos a lo mejor que entrar en comprar a través de contratos de servicios, tecnologías o participación, pero con la conducción directa de Pemex y manteniendo Pemex la totalidad de la propiedad sobre los hidrocarburos. Esto es lo que queremos discutir, con razonamientos, con proyecciones, con números, con datos duros, no con ideología solamente. Claro que la ideología va a estar presente, pues somos izquierda, queremos hacer las cosas de una manera diferente y que nos demuestren ahora por qué esta privatización que están proponiendo, esta sí va a funcionar, a diferencia de las otras. Si las otras hubieran funcionado, pues hoy el país no estaría con 52% de personas en la pobreza, no tendríamos un país tan desigual. ¿Ahora van a ir con Morena para las reformas? No, no, cada quien está en sus propias estrategias. Porque hay algunas, por ejemplo, no sé, la sendaria o la energética, que quizás podrían volver a encontrarse. Mira, yo creo que en las banderas coincidimos, Paola. Si se lee lo que el PRD ha planteado prácticamente desde su surgimiento, pues entonces son otros los que están coincidiendo con el PRD, que son de más reciente creación. A ver, yo te voy a concretizar la pregunta. Sí. ¿Ustedes apoyarían más impuestos? No. Eso es no se necesita. Ni aunque sea que los que graben que tapen los hoyos de la evasión fiscal, ¿sí? Que quiten los paraísos fiscales. Y revisamos en todo caso el tema del impuesto sobre la renta, cómo se podría estar manejando al hacerse de carácter progresivo. Lo que menos recomiendan los especialistas en economía es el establecimiento de nuevos impuestos cuando hay recesión económica. Sí. Entonces vamos a revisar qué es lo que nos va a proponer el gobierno para la reactivación de la economía. Hablando de la recesión económica, justamente, ¿cuál le parece que ha sido el papel del PRI en estos años, bueno, en este primer año de regobierno, por así decirlo? De regreso al gobierno. Regreso al gobierno del PRI. De regobierno. Sí. ¿Qué le parece? ¿Cuál ha sido el papel en materia económica en el país? ¿Cómo vamos? Pues han demostrado ser muy malos para porque ahora ya viene la comparecencia de Luis Videgaray pues al a ver respecto. qué va a decir, no va a ser un día de paseo de campo. Claro, revisaron el crecimiento del 3.6 pues al 1.8. Y ahora está en el 1.2. Ya vamos bajando y ya estamos acercándonos a ver si para cuando llegue a comparecer no vamos en el 0.8, en el 0%. que por cierto es el próximo miércoles. Sí, cada vez lo van ajustando. Ya el miércoles empieza. Que se apuren antes de que lleguemos al 0%, ¿no? Ya hasta se regresa. Están reprobados en el Peña manejo del país y el manejo de la economía, los priistas. Ellos que decían que sí sabían gobernar. Pues sí, digamos que acaba de pasar el informe y este es el último tema que yo quisiera que nos desarrollaras. ¿Cuál es tu evaluación? Ya lo reprobaste en economía, pues pero sí. Bueno, tiene el mérito de haber logrado que se sentaran tú y Madero con el presidente de la República, cosa que con Felipe Calderón eso nunca ocurrió. Digamos que hubo mucho menos tensión. Pero no es un mérito del presidente. No digo que es mérito del presidente, pero es mérito de ustedes. Ustedes son los que más arriesgan, yo creo. Sí, porque por ahí ha habido algún trasnochado que ha dicho que es un gran hallazgo que hizo el presidente de la República, el Pacto por México. No, es un pacto de conjunción de voluntades. Yo sé que la idea fue de Chucho Ortega. De nosotros, del PRD, sí. Y planteada expresamente en su momento por Chucho Ortega. Por Jesús Ortega, ciertamente. Y no nos arrepentimos de eso. Yo creo que el país necesita que se construyan acuerdos. Ahí está, todas las encuestas hablan de que el 65-70% de la gente
sigue pensando que el pacto por México y la búsqueda de acuerdos entre los partidos políticos es una cosa positiva para el país, que no nos estemos peleando ya después de pasado el proceso electoral. Bueno, ¿estamos arriesgando? Sí estamos arriesgando, pero nos parece a nosotros que el riesgo vale la pena, porque si no nos hubiéramos sentado allí, no hubiéramos sacado la reforma en telecomunicaciones, en competencia económica, para democratizar el manejo del espacio radioeléctrico y en general de las telecomunicaciones, no hubiéramos logrado esta tan cuestionada reforma educativa, no estaríamos sacando adelante cosas que tienen que ver con transparencia, que tanto requiere la sociedad. No podríamos estar trabajando ahorita sobre una reforma financiera o sobre la lucha contra la corrupción, de instrumentos que sean eficaces para combatir la corrupción. No estaríamos poniendo en marcha, por cierto, este programa piloto, que por lo menos ya en el estado de Morelos, gobernado por el PRD con Graco Ramírez, de la beca Salario Universal, que es una cosa que acordamos, que pactamos y que va a redundar positivamente en la vida de miles y miles de familias y de niños y adolescentes. Entonces, a ver, ¿esto le ayuda o no le ayuda al país? Claro que le ayuda al país. Ahora, eso para con los otros partidos, pero dentro del PRD, ¿la unidad ya es un caso perdido o todavía se puede recuperar? No, mira, yo creo que hemos tenido diferencias en temas como este, el educativo, ahí está ante los ojos de la opinión pública. También se sigue difiriendo de que si es o no útil para el PRD y para la vida del país nuestra participación en el Pacto por México, pero por ejemplo en todo el tema de materia energética o en el tema fiscal hacendario tenemos plenas coincidencias, ¿no? Entonces lo vamos a ver. Jesús, para terminar, porque nos quedan ya 2 minutos, no son demasiados fierros en la lumbre, es decir, no es una estrategia equivocada meter casi simultáneamente reforma educativa con el problema tan grande de la gente, reforma fiscal con impuestos o sin impuestos o como venga, porque nadie la conoce, y meter la energética, que es un tema que es muy sentido de la población. Absolutamente, casi religioso, como el tema de la Virgen de Guadalupe para la mayoría de los mexicanos que tienen la fe católica, la religión católica. Por supuesto que sí son muchos fierros en la lumbre y son de las cosas que también el gobierno de Peña Nieto debe valorar. No simplemente los números, los datos fríos, hay que hacer esto porque las cuentas de la econometría monetarista neoliberal de quienes hoy gobiernan te dice que si no lo haces así entonces no van a resultar y no va a haber lo que queremos para la modernización energética que se requiere. ¿Y afuera qué? ¿Qué está pensando la sociedad? ¿Con qué puedes jugar si metes más fierros a la lumbre? Y todos al mismo tiempo, Y ¿no? todos al mismo tiempo puedes generar un cóctel muy riesgoso, muy peligroso, con el que nosotros no quisiéramos jugar. Ojalá y haya la sensibilidad de parte de quienes tienen desde luego en sus manos la responsabilidad de hacer mayorías con los privatizadores o de hacer mayoría con quienes tenemos pues un mayor contenido social en nuestras propuestas y en nuestras visiones. Pues se nos terminó el tiempo. Este fue el primer programa de Arsenal. Él fue nuestro padrino. Paola. Muchísimas gracias, pues muchísimas gracias también por habernos acompañado en este primer programa. Un placer, ahora sí que nos dieron la patadita para poder iniciar Arsenal. Bueno, ya sabemos que va a estar cada semana. En esta ocasión, pues tuvimos un tema del que pudimos haber hablado por horas, pero bueno, pues un placer, Francisco, y bueno, por supuesto, al líder nacional del PRD. Pues gracias, Jesús. A ustedes y mucha suerte.